Saludos compañeros y compañeras, de nuevo yo Ángel Rodríguez, presidente de la Junta Nacional de la APU. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Vamos a seguir hablando de la negociación colectiva, vamos a seguir hablando de nuestra petición de elección sindical. Me acompaña un amigo, un viejo amigo, no un amigo viejo, el compañero Leonardo Delgado, asesor legal de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Saludos, Leonardo. Saludos, Ángel, saludos. Qué bueno. Leonardo está de recién llegar como asesor legal de nuestra organización. Le tengo un gran cariño a nivel personal, pero además un gran respeto profesional, estamos muy contentos. Y Leonardo es el que está trabajando de lleno con nosotros en todo este proceso de la negociación colectiva, de la petición de elección sindical, de nuestro proceso de conseguir mejores condiciones de trabajo. Y vamos a hablar un poquito de lo que ha estado pasando, del llamado Yeshiva University, del caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 1994. Y Leonardo nos va a ir explicando un montón de cosas que muchos de nosotros, por nuestra condición de que no tenemos el conocimiento técnico de los compañeros y las compañeras abogadas, no lo vamos a saber. Y Leonardo lo explica de manera tremenda. Leonardo, tuvimos una reunión con la gerencia universitaria en la Junta de Relaciones del Trabajo hace una semana y media, unos días atrás. Dime tus impresiones en ese momento de esa primera reunión o de esa reunión. A mí me impactó cuando el bufete externo de la Universidad de Puerto Rico plantea que va a radicar una moción de desestimación y buscar de alguna manera hacer valer nuevamente el caso del 1994 y prohibirle al profesorado que participe de un proceso de elección sindical. Eso a mí me impactó, sinceramente. A mí me pasó lo mismo que tú. Yo, cuando el abogado privado, dicho sea de paso, abogado que cobran muchísimo dinero porque son contrataciones que se hacen externas a la universidad gastando dinero universitario, planteó que iban a ceñirse a eso. A mí me pareció inverosímil. Mira, ellos estaban amparándose en un caso del 94, que se ampara en un caso federal, que es Yeshiva, y el caso 94 hay que separarlo completamente de las circunstancias actuales de la Universidad de Puerto Rico. Primero, desde el 94 al día de hoy ha habido como 11 leyes que han modificado la situación, la estructura interna universitaria, ha habido modificaciones al sistema de reglamento, y el caso del 94 que lo decide el juez Fusté, que tenía licencia sin sueldo de la UPR cuando decide ese caso, curiosamente. Curiosamente, pero no casualidad. No, lo decide amparándose en una jurisprudencia que, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de todo el que haya leído en su fondo el caso de Yeshiva norteamericano, eso no le aplica a nosotros. Te voy a dar el primer ejemplo, y es el más sencillo. Yeshiva es un caso que se litiga bajo la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo. Que ese es el organismo que rige el equivalente a la Junta de Relaciones del Trabajo en Puerto Rico a nivel de los Estados Unidos. El organismo que implementa la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo se llama la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. Y Yeshiva es un pleito que lleva a una universidad del estado de la ciudad de Nueva York, una universidad privada, una universidad de origen judío, hebrea, y las particularidades de esa universidad no se pueden aplicar a la Universidad de Puerto Rico. Empecemos por el caso, por la ley del caso. La Ley Nacional de Relaciones del Trabajo plantea que ninguna corporación pública le será aplicable la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo. Así que el caso está predicado en una ley que no le puede aplicar a una corporación pública como la Universidad de Puerto Rico. Déjame ver si te entendí bien, Leonardo. Tú lo que estás planteando es que en derecho, de entrada, no se le debía haber aplicado ese caso a la Universidad de Puerto Rico en su petición de elecciones sindicales y negociación colectiva, porque no se supone que a una corporación pública, como ya es la universidad, se le aplique esos parámetros legales. Eso ese punto está correctamente explicado. La verdad que usted es un buen profesor. Estoy aprendiendo con Leonardo. Entonces, cuando tú te vas, la gente siempre me lee el caso del 94 del Tribunal Supremo y no se van a Yeshiva. Y eso es una de las cosas que a mí me desagrada cada vez que discuto el tema con algún compañero abogado. Y es que cuando tú te vas a Yeshiva te percatas que Yeshiva habla, y hay una frase que es vital en toda la discusión, que los profesores efectivamente determinan. Si tú te ves la nota del cárcel número 4 del caso de Yeshiva, la nota del cárcel número 6 del caso de Yeshiva, te dice que los profesores determinan dónde se va a poner la estructura física de la universidad.
te dice... Espérate. O sea, imagínate que tú puedas decidir dónde vas a mover el recinto de Calle. Tú me Calle. estás diciendo que, de acuerdo a eso, si nosotros fuéramos igual que la Universidad Yeshiva en el estado, en la ciudad de Nueva York, podríamos modificar la ubicación del recinto de Río Piedra, sí, que a lo mejor lo consideraríamos porque la falta de mantenimiento que se le está dando al recinto de Río Piedra es notable. O sea, pero nosotros no tenemos esa capacidad y eso lo dice Yeshiva. Bueno, en Yeshiva la administración planteó mover la Universidad de Manhattan a Brooklyn para tener acceso a más estudiantado y la facultad decidió que no. Y la administración no pudo implementar, porque en el caso de Yeshiva, esos profesores determinan política pública real que la implementan. De hecho, cuando tú verificas toda la discusión del caso, los comités no son comités de consultivos como son los comités de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a ser francos, en la Universidad de Puerto Rico los comités de consulta los consultan. Claro. Pero los comités de consulta no determinan. El ejemplo del comité de consulta del presidente de la Universidad de Puerto Rico, tú participaste, lo decidiste. Claro. ¿No? ¿Quién lo decide? Mira, te voy a hacer un cuento con respecto a eso. En el recinto de Calle, en una ocasión, se hace un comité de consulta para un rector o para la rectoría, y no voy a mencionar los nombres en este momento, y habían 3 candidatos. 2 candidatos sacaron 9.2 y 9.7% de un total de 10. El otro candidato sacó 5.4, 6.2. Al que nombraron fue el que sacó 6.2, porque claro, el que está ubicado dentro de las estructuras partidistas y todo eso. Ese es el comité de consulta oficial del Senado. Realmente es una farsa, yo le digo una farsa como ejercicio de drama, ¿no? Claro. Esa es la palabra farsa de drama, es realmente una farseta para hacer una apariencia de democracia. Pero los profesores de la Universidad de Puerto Rico, y que me disculpen ellos, o sea, yo soy abogado, no soy el profesor, que me disculpen, pero no tienen ninguna participación efectiva. ¿Determinan el presupuesto? No determinan el presupuesto. ¿Determinan que se convoquen todas las plazas que están vacías de los docentes? No lo determinan. Y eso es lo que planteaba el caso de Yeshiva. Bueno, el que se monta la decisión del Supremo de Puerto Rico, escrita por Fuster, para determinar que no tenemos derecho a la negociación colectiva. En el caso de Yeshiva, la determinación de un comité de personal, nosotros tenemos comité personal, claro, de un comité de personal sobre ascensos, descensos, traslados, tenencia de un profesor, era ley. O sea, el decano no se atrevía a revocarla o no la revocaba. O sea, la determinación, en el caso de Yeshiva, que está allí, no está en casa 6, la determinación sobre si iban a despedir a un estudiante, expulsar a un estudiante, sobre notas, grados, todo eso era del profesorado, ni siquiera era el director del departamento. Dicho sea de paso, y no puede ser revocable. Nuestro ordenamiento, las rectorías son las que tienen esa autoridad. Y los decanatos de administración, sí. O sea, los decanatos son los que tienen esa facultad. Y que es lo que yo planteo. Yeshiva es extremadamente distinguible y es hasta vergonzoso cuando uno lee la opinión del 94, porque entonces vienen y te citan uno que otro casito adicional que son instituciones religiosas. Okay. Si tú verificas Yeshiva, institución hebrea, si tú verificas los demás casos que cita el Supremo, son instituciones religiosas y se va por el asunto de que el Tribunal Supremo norteamericano no va a intervenir en la evaluación que se hace una institución de su estructura de origen religioso. Y eso es lo que está pasando ahí. No es el caso nuestro. El caso nuestro, una institución creada por el Estado, vamos a ser francos, ¿sabes? Una institución donde el profesorado, sí, yo te puedo admitir que se le da algún nivel de participación, pero eso es como que te preguntan. Es como si yo te preguntara a ti, Ángel, voy a escoger entre, que el otro día lo discutí con una compañera profesora que enseñaba Siglo de Oro, lo discutía con ella, le decía, tú no decidiste si enseñaba Siglo de Oro. Quizás tú puedas modificar el prontuario de Siglo de Oro, ¿entiendes? Pero esa decisión de que si iba a enseñar en el currículo tuyo, eso, específicamente, Siglo de Oro. Está en unos espacios. ¿Sabes? El espacio tuyo es dentro del salón de clase, moviéndote dentro del periodo de tiempo y los escritores de Siglo de Oro, que el periodo de tiempo, curiosamente, yo le decía, el Siglo de Oro se mueve por 300 años, ¿por qué no lo movemos hasta 1927 y enseñamos la generación del 27, que es más pertinente a los estudiantes en el día de hoy? Y que lo haría bastante interesante. Pues me dice, no, y ¿sabe por qué no, verdad? No, porque no se lo permiten. Claro, y eso es bien importante porque todas las personas que nos escuchan, sobre todo nuestras compañeras y compañeros, saben que un prontuario no está establecido hasta que lo aprueba la Junta de Gobierno.
No importa las modificaciones que podamos hacer, y podemos esperar que se le haga caso a las modificaciones que intentamos hacer, aquellos que estamos y aquellas que estamos en el aula. Sin embargo, quien determina finalmente la aprobación de ese preguntario es la Junta de Gobierno. Oye, y si tú quieres mirar a la universidad como una industria, que es lo que hizo el Supremo, y dice pues que el producto que hace esa industria es la enseñanza y que el estudiante es un cliente, así que lo trata. ¿Tú te refieres el caso del 94, el caso del 94 sobre puertorriqueño trata a la Universidad de Puerto Rico como una industria de manufactura, y dice, y el caso de Yeshiva también, ellos hacen un producto que es la enseñanza y el estudiante es el cliente. Todo lo que está haciendo no hay problema. En la Coca-Cola, y digo la Coca-Cola aquí en Calle, los mecánicos de producción toman determinaciones de cómo se va a estructurar la maquinaria. Toman determinaciones de cómo se va a implementar una reparación. Y no son gerentes. O sea, el hecho de que tú tomes determinaciones de cómo vas a impartir el producto, que es la famosa libertad cátedra, hacer la enseñanza, no te hace gerente. Lo que te haría gerente es que tú me tomes parte en el presupuesto, que tú me tomes la decisión final sobre asuntos de personal, ascensos, descensos, traslados. Eso te haría gerente. La decisión final. Final. Y te pregunto, por eso es que en esa universidad Yeshiva sí se tomaba tiene la palabra, dejé los papeles por ella, pero la palabra es que determinan efectivamente la frase que usa el Supremo norteamericano. No es lo mismo que participación efectiva, que puede tener unas variaciones, que uno piensa que tuvimos una participación efectiva porque fue amplia, porque tuvimos mucha gente. Es que la decisión que salga sea efectivamente la decisión de esa participación. Que la decisión se implemente. Eso no ocurre en la Universidad de Puerto Rico. Entonces, traerme a Yeshiva o traerme a la decisión del 94, que es una decisión evidentemente política, porque esa decisión es política. Traérmela aquí al 2022 para tratar de decir que ustedes, los profesores, no tienen derecho al mero ejercicio democrático de elegir si quieren ser miembros de un sindicato o no. Claro. Porque nosotros no estamos diciendo que son un sindicato, no estamos diciendo vamos a ir a elecciones. Si el profesor elige que no, pues no. Si elige que sí, pues sí. Y yo te pregunto, Leonardo, además de esas diferencias que hemos establecido, del 94 hasta ahora hay un montón de diferencias también a nivel institucional, en ordenamientos legales, en ordenamientos de estructuras o parámetros jurídicos que tenemos, ¿verdad? Son distintos. Ángel, perdona que te interrumpa. Sí. Te voy a dar el ejemplo más sencillo que demuestra que el 94 hoy la historia cambió. Y el caso del 94 tiene dos expresiones. La Universidad de Puerto Rico no es patrono para fines de la Ley 130. Los profesores son GNC. Esas son las dos expresiones. Por ahí mismo era que iba. Pues esa era la pregunta que te iba a hacer. Y ya la primera pata, que la Universidad de Puerto Rico no es patrono para fines de la Ley 130, en la UBOS versus UPR, la derrotó. Entonces, cuando yo veo compañeros profesores que se ponen en la cabeza, pero es que una decisión del Supremo, ya dejotamos la primera parte. Dame el espacio para dejotarte la segunda parte. Y la administración universitaria debería pensar, ni siquiera voy a invertir dinero para que me derroten. Que se permita la elección sindical, que a la fin y a la postre, si estamos hablando de democracia, tanto democracia como centro universitario, como yo le mencionaba a unos compañeros, nosotros enseñamos relaciones laborales en la Universidad de Puerto Rico y hablamos de estos procesos. Y la universidad, en lugar de acomodarse a lo que es su gestión universitaria, tanto en el aula como programas académicos que tenemos, se niega. De eso es que se trata. Estamos hablando de procesos que son distintos. Como tú mencionas, ya es corporación pública. Bajo ley, sí. La Hermandad, el sindicato, Fleurum, que ya son sindicatos bajo la ley 130, no lo eran en el 1994. No lo eran. No lo eran. No lo eran, eran en virtud de unas certificaciones. Y cuando la UBO decide llevar el pleito, la UBO lo decide predicado en algo muy interesante. En Puerto Rico cambió la estructura política. Tenemos una junta de control fiscal. ¿Tú estás seguro de que eso fue lo que dijo el caso? ¿Tú conoces ese caso? Yo lo llevé. Fuiste tú quien lo llevó. Tú me vas a decir que yo fui el abogado del caso. Y curiosamente, el abogado que interviene ante el Supremo es el abogado que actualmente... O sea que estamos en el mismo bote, ¿verdad? Volvimos a... Pues, hermano, ¿sabes? Me tengo que reservar por cuestiones del derecho de ética, ¿no? Pero ¿qué te decía? Yeshiva. Entonces, otra cosa que es importante. Percátate
que la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, la ley federal, que no permite a las corporaciones públicas estar organizadas sindicalmente, básicamente dentro de esa ley, hay jurisprudencia en demasía de los estados que tienen leyes similares a la nuestra, a la ley 130, que han permitido la sindicación. La compañera Carmen Tirado, la administradora de la APU, tiene un listado enorme del 2012 y el 2019 de cuántas universidades norteamericanas estatales están organizadas. Entonces, si el Supremo quiere ir a mirar, o si hubiese querido ir a mirar jurisprudencia, tenía que irse a buscar la jurisprudencia de los estados con legislación similar a la nuestra, y cuando tú la miras, los profesores no son gerenciales en esa jurisprudencia. Hay dos preguntas que yo quiero hacerte, Leonardo. Número uno, la Yeshiva University, esa decisión de los Estados Unidos en la que se monta la decisión de Jaime Benito Fuster, es una universidad privada. La Universidad de Puerto Rico es una universidad pública. ¿Eso hace diferencia en términos de derecho? Claro, sí la hace. ¿Por qué? La primer punto es que la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo no lo está aplicando. Okay. Ese es el primer punto. Así que la jurisprudencia que genera Yeshiva no nos debería aplicar. La puedes usar como derecho comparado, pero cuando la comparas es una comparación mala. Porque el derecho que tú tienes que comparar es el derecho de los estados. O sea, que es un derecho mal hecho. Sí, de los estados con legislación similar a la nuestra. Que sea legislación similar a la ley 130, que permite la sindicación a las corporaciones públicas, legislación del estado de Nueva York, de cualquier estado de los Estados Unidos. Y existen legislaciones similares en otros estados también. Y existen 300.000, 200.000 profesores organizados en sindicatos en los Estados Unidos. O sea que la primera diferencia es esa. Y segundo, hay en las universidades públicas en los Estados Unidos, tú mencionas que sí tienen, y sabemos esto, ¿verdad? Tenemos cientos de miles de compañeros y compañeras docentes que están organizados sindicalmente, pero se ha cuestionado por universidades públicas a través de juntas de relaciones del trabajo en los estados esa decisión de Yeshiva. Hay casos que han llegado hasta el primer circuito que se ha cuestionado. No, Yeshiva no. Porque es que los circuitos están claros en que no le pueden aplicar una Yeshiva porque la Yeshiva está predicando una ley que no le aplica al Estado, a una universidad estatal. O sea que podemos decir... porque Puerto Rico, el único estado libre asociado, Commonwealth, que le aplicó una legislación fue nosotros en el 94. O sea que nosotros volvemos a ser más papistas que el Papa. Sí, nosotros. Como cuando pasaba con las políticas del crimen, que los estados están tratando de que el gobierno federal no intervenga, y aquí estaban pidiendo más intervención. Jaime Benito Fuster, del Partido Popular Democrático, dicho sea de paso, 13 años con licencia sin sueldo del UPR, tú sabes. Utilizó un caso que ni siquiera aplicaba como... Cuando los estados o los territorios en los Estados Unidos no lo quieren aplicar, él lo quería aplicar por la fuerza. Ustedes no lo aplican y de hecho, y es lamentable porque el profesorado ha estado de manos atadas. Yo creo que la labor que ha hecho la APU desde de tiempos pasados hasta el día de hoy, ¿sabes? Esa consistencia en ese planteamiento es espectacular. Mira, nos queda bien poquito. Adelante, Leonardo, disculpa. Y yo no creo que, yo lo que si a mí se me permite decir algo por una cámara, es decir lo siguiente: la Universidad de Puerto Rico no debe litigar este caso. O sea, yo cobro por litigar, pero yo creo que no debe litigar porque es vergonzoso que lo litigue. Claro. Es vergonzoso porque está predicado un derecho erróneo, y es vergonzoso porque aquí se enseña derecho laboral, aquí se enseña participación democrática. Coño, implementenla. Claro. Implementenla. Claro. Se cae de la mata. Implementen lo que enseñan. Sí. Mira, nos queda bien poquito tiempo, pero hay dos cosas con las que yo quisiera cerrar. Número uno, seguimos haciendo la exigencia de unas elecciones sindicales y hacemos hincapié en el proceso democrático. Y dicho sea de paso, yo no tengo la menor duda, Leonardo, que nosotros tenemos elecciones sindicales y vamos a barrer en unas elecciones. No me cabe la menor duda que la docencia de la universidad va a votar a favor de negociar colectivamente. Pero en términos de derecho, te pregunto, este caso, ¿lo ganamos si la universidad decidiera ir? Sí. O sea, realmente un ejercicio... Litigar en contra de la APU ante el Tribunal Supremo, para mí es un ejercicio fútil. O sea, ya el Tribunal Supremo en el 2020 determinó que era patrono. Y determinó que era patrono haciendo uso de jurisprudencia y de legislación local. Y ese Tribunal Supremo sigue allí, esos mismos jueces, ¿no? Y yo creo que van a hacer uso de la legislación local o de legislación comparada real y van a decidir correctamente. Los profesores no son gerenciales. O sea que terminamos estableciendo estos tres elementos. La universidad no permitir una elección sindical se equivoca en términos de democracia, porque no permite la participación, se equivoca en términos políticos, porque va en contra de lo que debe ser la propia universidad como política pública, y se equivocan legalmente, porque es un caso que van a perder.
A Leonardo, te agradezco muchísimo este programa. Siempre a la orden. Lo vamos a seguir haciendo. Esto es una campaña que continúa. Esto va a terminar con la elección sindical.